Entonces hablábamos de los suelos arcillosos como tal, los cuales a nosotros nos van a generar ciertas fuentes buenas, llamémosle, para generar, o perdón, malas para generar la cimentación en su estado, pues, poco saturado, como les decía anteriormente. El suelo arcilloso, cuando posee baja permeabilidad, es de tipo medio para cimentar, es decir, cuando puede drenar todo el agua como tal. Puede ser de tipo medio para cimentar, pero también va a presentar asentamientos, entonces, a menos de que le hagamos un tratamiento especial al suelo, nosotros no vamos a poder generar una parte específica para poder llevar a cabo esta cimentación. En general, tanto el suelo vegetal como el relleno y el suelo arcilloso son tres suelos básicos que nosotros no deberíamos utilizar para cimentar en ningún momento. El suelo arcilloso muchas veces cuando se combina con un limo y con una arena, sí aumenta sus capacidades portantes de carga, pero lógicamente sigue siendo un suelo de medio a malo para poder cimentar. Idealmente, cuando tenemos suelos arcillosos, tenemos que utilizar las columnas de grava para que la cimentación no esté directamente bajo una capa de 20 centímetros como el suelo cemento y que eso nos haga disipar las cargas de mala manera. En cambio, las columnas de grava, pues al ser una cimentación, un tratamiento profundo de la cimentación, nos ayudaría para poder llegar a cabo pues toda la cimentación en específico como tal. Existen criterios para clasificar los suelos con fines constructivos. Son criterios que son tanto técnicos como de prácticos. Son criterios que nos dicen el libro de Crespo Villalalaz, que deberíamos de tomarlos en cuenta para poder llevar a cabo una cimentación y definir el tipo de cimentación que vamos a utilizar. La primera clasificación de los suelos para saber si es correcto utilizarlos para cimentar es la granulometría y la textura. Ok, la granulometría la encontramos de manera teórica cuando hacemos un estudio de suelos. Sin embargo, la textura no. La textura usualmente la encontramos de una manera práctica. La teoría nos dice que los suelos son buenos cuando la mayoría de sus componentes son gruesos, como las rocas, graves arenosas y grava limosa. Una grava arenosa arcillosa y arena gravosa. Si se dan cuenta, aquí ya metemos la arcilla, pero es un componente entre grava, arena y arcilla. No es la arcilla en su estado puro. Usualmente todo lo que es roca o lo que es grava es bueno para cimentar. No hay ninguna duda. Pero ojo, ahí nosotros tenemos que ser también pilas como para saber el tipo de roca que nosotros tenemos. Recuérdense, hay rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas son las que usualmente tienen menor porcentaje de dureza y de resistencia a la compresión. Usualmente tendríamos que encontrar rocas sedimentarias. Y esto nos los da en un estudio de suelo especializado también, con un laboratorio geotécnico. Ahora, la granulometría nos da el porcentaje de finos, el porcentaje de rocas o de gravas y el porcentaje de suelo medio. Este ensayo lo hace un laboratorio tomando una muestra alterada del suelo como tal, con un procedimiento específico mediante tamices. Hacemos lo mismo que en el agregado fino y agregado grueso. Lo secamos, lo pesamos, lo tamizamos, lo volvemos a pesar y a partir de ahí sacamos una curva granulométrica, que dependiendo, al igual que en los agregados para concreto, dependiendo de los pesos retenidos, nos genera el tipo de granulometría que tiene. Un suelo bueno para cimentar tiene que ser un suelo homogéneo, un suelo que debería de cubrir todas las partes vacías y todas las partes grandes para transmitir las cargas. Son malos los suelos cuando el porcentaje de finos es muy alto. Dentro de esta clasificación encontramos las arenas, como lo habíamos visto anteriormente, los suelos limosos, es decir, que el limo sea muy grande,
y que deje porcentajes de vacíos muy grandes, y los suelos arcillosos, que es un suelo plástico cohesivo. ¿Quién nos dice también este segundo criterio? Pues eso nos lo dice también la granulometría. Ahora, ¿en dónde entra aquí en función la textura? La textura como tal entra en función a qué es lo que nosotros vemos cuando estemos cimentando. Por ejemplo, nosotros podemos tener una grava limosa, mejor dicho, una grava arenosa, que es roca con arena. Pero resulta que la textura que estamos teniendo no contiene muchas gravas, no contiene muchas piedras, sino contiene más arenas. ¿Qué quiere decir que contenga más arenas? Que su porcentaje de finos es mayor. Como se los he dicho ya en reiteradas ocasiones, los extremos son malos, tanto superior como inferior. Si tiene mucha grava, es bueno, pero tiene mucho porcentaje de vacíos. Si tiene mucha arena, es mala porque no tiene una buena compresibilidad y genera que necesite un tratamiento extra del suelo. Si es una arcilla, si es un limo como tal en su estado puro, pues también genera ciertas características que a nosotros no nos permitirán el poder llevar a cabo una buena cimentación. En general, la norma nos dice que según la granulometría, todo lo que sea combinación de grava, por muy pequeña que sea la grava, es bueno para cimentar y solo necesita un procedimiento mecánico para llegar a tener una buena estabilidad y una buena, llamémosle un buen valor soporte. Luego tenemos el peso específico. El peso específico es la cantidad de material que puede estar, o cuánto pesa la cantidad de material compactado dentro de un volumen específico. El peso específico se refiere a cuánto pesa una porción de tipo de suelo y nos indica cuánto vacío tiene en su interior. Será más pesado mientras menos vacíos tenga. Ojo, un suelo que tenga un peso específico elevado quiere decir que es un suelo compresible o con buena compresibilidad. ¿Qué quiere decir esa compresibilidad? Que en su momento lo que nos va a generar va a ser que el porcentaje de vacíos es menor. ¿Y para qué nos sirve ese porcentaje de vacíos? Para cuando se le aplique toda la carga a una estructura como tal, por ejemplo, cuando ya entran en uso, entonces ahí lo que nos hará será tener menos tipos de asentamiento. La mayoría de los componentes de los suelos son homogéneos, es decir, que tienen siempre una relación de granulometría estable. Entonces el suelo es malo porque tiene muchos vacíos y poco peso unitario. Cuando el suelo es homogéneo afuera de la norma, pues suele ser malo también, porque entre más homogéneo sea, tiene porcentajes de vacíos cada vez más pequeños, que solo los llegamos a rellenar, si lo queremos ver así, con un tipo de arena. El peso específico y el peso unitario están directamente ligados. El peso unitario podemos definirlo como el peso específico de un material sobre el peso específico del agua. Todo se toma en base al agua en su estado puro, con temperatura de 20 grados centígrados, con un pH igual a 7, sin coliformes fecales, sin cloro residual, sin minerales, ni sales, ni sulfuros, ni sulfatos. Si entre más peso específico tenga un suelo, un mayor peso unitario va a tener. Si tiene poco peso específico, significa que tiene poco peso, perdón, si tiene poco peso unitario, significa que tiene poco peso específico. Por lo tanto, entonces, nosotros podemos certificar que ese suelo es malo. Si el suelo tiene una variedad de tamaños, sin salirse de la norma y de la curva granulométrica, podemos decir que el suelo es heterogéneo. Es decir, que existen diferentes tipos de tamaños, al igual que como lo decíamos con el concreto, ¿no? El suelo entonces ahí sí es bueno porque logra cumplir todo el porcentaje de vacíos. Pero ahí tenemos que tener mucho cuidado porque este concepto suele confundirnos a veces. Muchas veces miramos que el suelo tiene muchas piedras grandes y muchas piedras
pequeñas, pero no tiene piedras de tipo mediano. Quiere decir que aunque es heterogéneo, porque no tiene un tamaño normal en sus dimensiones o en las dimensiones de la roca que están utilizando, pues lógicamente no suele ser bueno, porque está separado toda esta granulometría como tal. La curva granulométrica hacia la cual se tiene que dirigir este suelo como tal suele ser exactamente la misma que una curva de un agregado grueso o un agregado fino, es decir, es como una curva que se va suavizando y que va yendo desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Muy posiblemente podamos tener esa curva con saltos y bajos, con partes cóncavas y convexas, pero ahí radica en que no solo nos vamos a basar en la curva granulométrica, sino también en demás propiedades como tal. Si la curva granulométrica tiene un pico muy alto, una parte estable y luego baja para un pico muy bajo, llamémosle, entonces ahí nuevamente tenemos un suelo malo, porque aunque sea heterogéneo, insisto, no está graduada la grava que se está utilizando. Por lo tanto, más porcentaje de vacíos estamos nosotros regulando. Hablamos de dos entonces. Granulometría de textura y peso específico y peso o masa unitaria. Estas dos, el peso específico y la masa unitaria, las encontramos mediante ensayos de suelo como tal. Son ensayos básicos con una muestra inalterada. Veamos el grado de consolidación o compactación. ¿Qué hablamos cuando decimos compactación? Bueno, algo compacto es algo que puede llegar a tener una parte muy cercana de sus partículas y que llegará como tal a generar una masa sólida como tal. Es decir, no va a tener un porcentaje de vacíos muy grande. Si una masa no es compacta, si una masa no es sólida, lógicamente no podemos tener pues un esfuerzo grande al cual vamos a soportar. Si su suelo al momento de compactarlo llega a tener diferentes cambios de nivel y suelen ser niveles muy abruptos, quiere decir que el suelo es malo conforme lo estábamos trabajando. Y ahí les digo que el señor que me encontré el martes, pues tenía la razón en cierta parte, en su ensayo empírico. Al momento de tirar la piedra, lo que hacía era ver el porcentaje de compactación. Y si se hundía mucho, lógicamente no era suelo estable como tal, pero pues necesitaba hacerle más estudios al suelo para definir si era bueno o malo. Y aunque él se llevaba o dejaba llevar mucho por esto, no era una parte fundamental de un estudio de suelos como tal. Insisto, si ustedes van a realizar de 3 o más niveles de construcción, sería importante que realizaran un estudio de suelos. ¿Por qué con 2 niveles o menos no? Porque con 2 niveles o menos todavía podemos trabajar mampostería. Y la mampostería es prácticamente que riega todas las cargas en todos los elementos estructurales que tengan contacto con el suelo como tal. Ahora bien, somos, vamos a ver, 2, 4, 6, 7. Va. Los voy a asignar de manera así, al azar. Vamos a tener a Katia, Diego y Araceli, un grupo. Y después Katy, Alexis, Mario y Alejandra, el otro grupo. El grupo de Katia, ¿qué es lo que va a hacer? Van a investigar qué es el suelo cemento, por favor. Van a realizar una presentación de no más de 10 minutos para el viernes de la próxima semana. Y el grupo de Katy, Alexis, Mario y Alejandra van a ustedes a investigar todo el tema correspondiente a las columnas de grava. Cómo calcularlas, para qué se utilizan, bajo qué criterios se utilizan y todo lo correspondiente a. Van a hacer de igual manera una presentación no más de 10 minutos y a partir de ahí pues vamos a llevar a cabo pues exposiciones como tal. ¿Qué necesito que lleve el trabajo de investigación? Por lo menos necesito que lleve introducción, objetivos y conclusiones. Y por supuesto el marco teórico, ¿va?
No es necesario que lo suban los 3 o 4 del grupo, con que lo suba uno y agregue el nombre de los 3 o 4, perfecto. ¿Alguna duda, compañeros? Perdón, el trabajo de investigación y ¿qué más? Y la exposición de los 10 minutos, Diego, porfa. Ok, gracias. Va. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, perfecto, compañeros. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin de semana y buen descanso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.